podemos perder el contacto. Claro, y con Amigo Óptimo Plus sin frontera es mucho más fácil. Ya que recibir llamadas en Estados Unidos no te cuesta. Y tus 3 números gratis también son gratis allá. Además, los mensajes y megas cuestan lo mismo en México y Estados Unidos. Amigo Óptimo Plus sin frontera. Telcel es la red. Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos de regreso con usted. Hemos hecho contacto con el director local de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos. Está en línea telefónica. Vamos a platicar con él unos minutos. Lo vamos a saludar primero que todo. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo. A tus órdenes. Con gusto saludarte. Muchas gracias. Siempre hay cosas que hablar a propósito del actuar de la Comisión Nacional del Agua y Tabasco, indudablemente. Ingeniero, de entrada, es un hecho que su ciclo está por terminar, que habrá pronto nuevo delegado de la Conagua en Tabasco. ¿Cuándo se dará esto? ¿Cuál es la lógica de este movimiento, si nos pudiera precisar? Claro que sí, Hugo. Mira, a partir del próximo 15 de septiembre voy a dejar ya la dirección local de Conagua aquí en el estado. Son movimientos que se dan, pues rotaciones que se hacen al gobierno federal. Estamos entrando a la segunda mitad del gobierno del presidente Peña, hay que hacer reacomodos y hay que considerar también que pues el director Ramírez de la Parra pues también hace sus propios ajustes al interior para que dentro de su esquema de trabajo pues se hagan las cosas de la mejor manera y sobre todo adecuado a su forma de trabajar. En ese sentido es que se dan estos cambios a nivel nacional en muchas dependencias, en muchas instituciones, y en este caso pues ahí me toca cerrar el ciclo, que lo tengo desde principios de mayo del 2013 hasta mediados de septiembre de este año. ¿Y usted ya sabe a dónde irá, ingeniero? No, ya por el momento estaremos ahí trabajando en temas del agua, esperamos alguna nueva tarea que nos sea encomendada, y si no, mientras tanto seguiremos apoyando en todas las acciones que se requieran, tanto para la Comisión Nacional del Agua como para diferentes acciones relacionadas todas con el sector hídrico. Y asumo también que su sucesor en Tabasco será algún colega suyo. Ahí en Conagua está vigente todo esto del servicio profesional de carrera. Así es, efectivamente, dentro de la selección que está haciendo el director, que oficialmente no hay todavía ningún nombre propuesto para el Estado, desde luego que se está seleccionando, y así debe de ser, sobre todo para un Estado como Tabasco, un ingeniero que tenga sobre todo conocimiento del manejo de ríos, capacidad para tomar decisiones, conocimiento del Estado, y que tenga también la posibilidad de mantener una sana relación con el gobierno del estado, los gobiernos municipales y con los diferentes líderes, tanto sociales, políticos, que existen en el estado. Usted tuvo también algunos asuntos que enfrentar, pero yo diría tranquilos, no comparables con los que, por ejemplo, le tocó a Armando Padilla, allá cuando la gran inundación del 2007, o los de Omar Comucay y Jorge Mijangos, que fueron señalados de diversas irregularidades. No se compara, ingeniero. No, definitivamente, aquí lo grave que tuvimos fue realmente las afectaciones en 2013, que para nada se comparan con las afectaciones que ya mencionas de 2007, 2009, 2011, que a final de cuentas no ocurren tantas afectaciones porque se ha construido una gran cantidad de infraestructura, tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado, que han permitido mejorar las condiciones de seguridad para la población. No se puede garantizar que no va a haber mayores afectaciones con lluvias fuertes o ante fenómenos hidrometeorológicos que se presenten, pero lo que sí se puede confirmar es que la vulnerabilidad ha disminuido notablemente con todas las obras que se han venido generando, no solo alrededor de Villahermosa, que desde luego que es fundamental porque aquí se concentran los poderes del estado y además se tiene la mayor concentración de población, sino en el resto de las cabeceras municipales y diferentes rancherías, para poder tener el control de los ríos, mejorar las condiciones de seguridad y sobre todo para llevar de una mejor manera la operación en general, tanto de los sistemas hídricos, hidráulicos,
para desalojo de las aguas, ya sea por bombeo o de manera natural, pero que esto ha requerido de una gran coordinación con el Estado y con las autoridades municipales, y creo que todo este conjunto de las acciones ya realizadas, esta gran coordinación que se ha dado, la inversión que se ha venido dando desde el 2013 ya con el gobierno del presidente Peña, hasta la actualidad, pues ha permitido mejorar todo este manejo con las lluvias que se presentan. Ingeniero, en el ánimo de que la gente que nos escucha nos entienda, cuantitativamente, ¿qué tanto se ha disminuido esta vulnerabilidad de la que usted habla? Mira, digamos que por el manejo de los ríos en las zonas de Villahermosa, fundamentalmente, con el trabajo que se ha hecho en las escotaduras, los dragados que se han venido haciendo para hacer los canales de comunicación interlagunar, los dragados en los drenes que comunican las escotaduras hacia la laguna, en el caso de, por ejemplo, de la laguna Zapotes, la laguna Don Julián, en el Maluco. Pues esto disminuye, no te podría dar una cifra precisa, pero yo creo que más del 50% de lo que normalmente se vivía. Tenemos una obra que es fundamental, que esa da un control prácticamente absoluto para lo que es el cauce del río Carrizal, que es la obra del Macayo, que también fue terminada en el 2013 y que nos permite regular todas las avenidas que tengamos del río Mezcalapa, las acciones que se tuvieran que implementar en todo el sistema de presas del Alto Grijalva, que como ustedes saben, pues es el sistema de presas más grande que se tiene en el país, el sistema de generación hidroeléctrica más importante que tiene el país, y que también hemos implementado una política de coordinación muy importante entre las autoridades de Comisión Federal, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, la participación de autoridades de Chiapas, autoridades de Tabasco, tanto a nivel estatal como municipal, y que nos ha permitido que a la fecha también las afectaciones en esas zonas hayan disminuido. Ahorita hablaremos algo de esas obras que se hicieron y de las que quedan pendientes. Nada más le pregunto, ¿usted se va a ir, ingeniero, y van a quedar pendientes también algunos reclamos de pobladores por estos canales de alivio que se inauguraron y que ustedes después les dicen es que nosotros no somos dependencia que paga? Y esa va a ser una herencia para el próximo director local. Sí, yo creo que eso es un tema que requiere seguirse trabajando, Hugo. Mira, cuando se hacen las obras normalmente se pagan ciertas afectaciones en lo que es, digamos, los tramos, los predios, los terrenos. O sea, ¿sí paga con agua, ingeniero? Con agua sí paga ciertas afectaciones. O sea, por dónde va a pasar la obra, si se va a hacer uso de un predio, de un terreno, de una parte de ese predio, si va a haber una afectación a un cultivo, etcétera, se paga una afectación. El tema es que definitivamente ya la afectación mayor, digamos, ya de la inundación, donde la población reclama con toda justicia y muy entendible una afectación que se da, ya sea por un manejo hecho por alguna entidad o bien por un fenómeno hidrometeorológico. Ahí es donde la Comisión Nacional del Agua ya no tiene ni capacidad ni facultades para entrar en estas afectaciones. Ya son otro tipo de programas y de instituciones quienes normalmente apoyan para la gente que se ve afectada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está previendo dentro de todo este plan de trabajo que tiene la Comisión Nacional del Agua para Tabasco? La construcción, en el caso de las zonas muy bajas que tiene el Estado, la construcción de plataformas muy parecidas a lo que se le conoce aquí como los camellones chontales, donde va a permitir que en época de lluvias o ante fenómenos hidrométricos muy importantes, la gente pueda salvaguardar sus vidas y sus bienes temporalmente. Se va a aprovechar también los dragados para en algunas zonas de los ríos, en algunos puntos específicos que determinen los estudios, permitan un mejor flujo del agua hacia su parte final. Estamos trabajando, por ejemplo, en el río González, a la altura de Chiltepec, que ha sido un reclamo también de la población allá en el municipio de Paraíso. Ya está dragando, le va a dar una mejor salida. Hay que trabajar en el Usumacinta. Está el proyecto por parte del Estado de recuperar Puerto Frontera. Hay que estar de acuerdo trabajando con las autoridades competentes. En este caso tendrá que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la Comisión Nacional del Agua, marcando muy bien sus delimitaciones de trabajo.
proteger las comunidades que están en zonas bajas, hacer la construcción de bordos en su momento perimetrales, pero que vayan acompañados con infraestructura de bombeo, que es lo que fundamentalmente nos genera un problema, porque se van haciendo pequeñas albercas cuando no se les dota de la infraestructura suficiente para que desaloje el agua. En fin, una serie de acciones, Hugo, que va a tener que seguir construyéndose a lo largo de los años. Tabasco es un estado muy vulnerable por la situación geográfica que tiene, por su propia topografía. O sea, el 80% prácticamente es planicie, con zonas que están abajo de la cota cero, y hay que trabajar mucho en ese aspecto de protección a los centros de población, a las comunidades importantes, pero también en el ordenamiento territorial, de tal suerte que en las zonas que ya sabemos que son proclives a sufrir estos efectos, pues las comunidades no se asienten. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con Antonio Gutiérrez Marcos, que es el director local de la Comisión Nacional del Agua. Me decía hace rato que la compuerta del Macayo, tratando pues de ponerle número a esto, habrá reducido en un 50% la posibilidad de afectaciones para las cabeceras municipales, para la ciudad de Villahermosa en específico. ¿Es esta la principal obra en los últimos años de Comisión Nacional del Agua? ¿Qué obras van a quedar pendientes? Mira, la compuerta del Macayo controla en general el gasto hacia el río Carrizal, hasta 850 metros cúbicos, que es, digamos, la máxima capacidad si genera afectaciones. Se va más allá del 50% de esto que mencionamos, es a nivel general lo que te mencionaba yo, no específico del Macayo. Efectivamente, una de las obras emblemáticas del Macayo, estamos trabajando con, digamos, la que sería la obra mayor, que es la construcción de la tercera escotadura en Pueblo Nuevo Raíces, que esto va a permitir que el río de la Sierra, que es un río que no tiene control, no hay presas de control, pueda ser manejado para que no haya afectaciones en las zonas bajas. ¿Y esa para el 2016 se tiene garantizados los recursos? Mira, estamos trabajando el presupuesto que se generó originalmente con el diseño del proyecto para inversión en Tabasco. Esperaríamos que cuando menos quedara como en este año, que quedó aterrizado en los 850 millones de pesos. O sea, hay que esperar, es un trabajo que le corresponde más a la Cámara de Diputados, que trabajen allá en la Cámara para garantizar recursos a un proyecto tan importante para un estado que, como te mencionaba, pues está sujeto justamente a estos fenómenos hidrométricos y que pueden además generar problemas fuertes, ¿no?, a la población. Pero entiendo que desde aquí, pues, desde la dirección local, ustedes tienen que entregar las obras que consideran prioritarias. ¿Esta deberá ir, qué, en el primer lugar? Sí, así está marcado. O sea, esta obra son los dragados que te mencionaba. Seguir trabajando con ellos son continuar con en algunos casos, con la recuperación de abarrotes en los ríos, y sobre todo son acciones que van dirigidas a protección de centros de población. ¿Qué implica esto? Son protecciones marginales, son espigones, recuperación de barrotes, mantenimiento a bordo, sobrelevación, dragado y desasolve en drenes, ya sean agrícolas o bien urbanos, en las zonas donde no incide directamente ya el municipio, porque hay drenes que ya se han convertido en drenajes municipales. Entonces ahí es donde entra un poco la coordinación, pero fundamentalmente es seguir trabajando con todas estas obras de protección, las plataformas que te mencionaba, que serán producto de los dragados también, y básicamente es lo que se contempla. Ingeniero, y en la lógica esta de las dificultades financieras para el 2016, y entendiendo lo de las prioridades, si les dijeran del Congreso, ¿qué obras podrían esperar? ¿Cuáles son estas? Yo entiendo entonces que esta tercera escotadura no, que el dragado de ríos tampoco puede esperar. ¿Cuáles podrían esperar? O sea, ¿cuáles deberían de esperar? Ninguna, Hugo. Todas son obras muy importantes para el Estado, pero tendríamos que ir priorizando en aquellas obras que protegen centros de población donde tengamos mayor concentración. O sea, proteger más a las cabeceras municipales y seguir trabajando con las comunidades que mayor número de habitantes tienen.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana. Ingeniero, también hace rato le decía que su gestión en Conagua puede decirse que es menos convulsionada que la de Omar Comucay, que la de Armando Padilla, la de Jorge Mijanco. Sin embargo, también pues hay señalamientos, versiones de los subejercicios en esta gestión en la que usted le corresponde encabezar. Y siempre que se habla de subejercicios, se piensa en omisiones, en cosas que se dejaron de hacer. El estatus de la delegación, ¿cuál es en ese ámbito, en esa materia? ¿Hereda usted subejercicios? Yo creo que hay confusión muy entendible por la forma en que se accede a la información, o sea, a través de transparencia. Se han pedido ciertos datos que son referidos a la fecha en que se piden y en la forma en que se solicitan. En el sentido de subejercicio, mira, durante 2013, 14 y 15, en la parte que sería de infraestructura, construcción de los espigones, protecciones, dragados, todo lo que hemos comentado, se ejercieron más de 2.735 millones, que no dejaron subejercicio alguno. O sea, se autorizaron y se ejecutaron en 2013 850 millones, 2014 1.030 millones, en 2015 que tenemos esto son 850 millones que prácticamente están comprometidos todos y están en proceso de ejecución. En algunas de las notas y donde está la confusión dice un subejercicio en el Fonden. El Fonden que se está ejerciendo corresponde a los eventos de 2013, en diciembre de 2013, que fue el último evento significativo que tuvimos, y que fue además revisado y autorizado hasta finales de 2014. Ahí no es la Comisión Nacional del Agua quien autoriza, pasa esto a través de la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Hacienda y se van disponiendo. Recordemos que el año pasado fue un año también difícil en cuanto a afectaciones en muchas entidades, igual que el 2013 que sufrió bastantes dificultades el país para poder solucionar los problemas que se presentaban por fenómenos hidrometeorológicos. Y en ese sentido, el ejercicio del Fonden se tiene que dar o se puede dar de dos maneras. Uno, si tenemos la emergencia vigente y los recursos son liberados de manera inmediata, como sucedió en el 2007, por ejemplo, pues empiezan de inmediato a hacer las acciones estructurales que permiten la recuperación de la estructura. Y en ese momento pues se puede uno entrar con un proyecto preliminar que se va ajustando sobre la marcha, porque no tiene uno el tiempo necesario para hacer el proyecto ejecutivo definitivo cuando está uno ya actuando sobre la misma emergencia. Pero cuando sucede como en el caso nuestro, el caso que nos ocupa, que el evento sucede en 2013, los recursos se aprueban en 2014 y que en 2015 podemos empezar a trabajar, pues lo lógico es que entonces hagamos los proyectos definidos con las condiciones actuales en 2015 y que se pueda trabajar no de manera emergente. O sea, ya en este caso la emergencia pasó hace año y medio, más de año y medio. Hay que hacerlo con un proyecto ya definido y esto es lo que ha trazado de cierta manera la ejecución de estos recursos. Pero hay que tenerlo claro que ya no está la emergencia, no la tenemos aquí. Y lo mejor es, lo responsable, desde mi punto de vista, es ejercer estos recursos con un proyecto ejecutivo ya elaborado con las condiciones actuales que se tiene en cada uno de los puntos que fueron autorizados. Por otro lado, del total que se solicitó a Fonden, que se calculó, que se pidió durante la emergencia del 2013, no todas las acciones fueron autorizadas en ese comité de Fonden. Digamos que de 2.300 autorizaron 1.300, prácticamente la mitad. Entonces no todas las acciones están marcadas. Entonces hay confusión cuando se habla de el monto total de Fonden. A veces se relacionan acciones que no corresponden a la Conagua, caminos, carreteras, reparación de puentes, en fin, estructuras que corresponden a otras entidades, pero en general cualquier daño que se genera por un fenómeno hidrometeorológico normalmente se relaciona con la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido te puedo decir, no hay subejercicio, además el Fonden en este caso no tendría subejercicio, o sea, no está sujeto como el ejercicio que se tiene de los recursos del PEF,
que tiene una fecha fatal a fin de año. En este caso, si nosotros empezamos en septiembre ciertas obras, podemos continuar hasta terminarlas en marzo y no habría mayor problema ni para la ejecución del gasto ni para el pago de las obras. Entonces, en ese sentido te puedo decir que hay un poco de confusión en la forma en que se visualiza esto. Desde luego que es muy respetable la opinión, pero sí vale la pena aclararlo, que no hay subejercicio tal hubo. Ingeniero Gutiérrez Marcos, ¿y administrativamente tiene usted algún pendiente, no sé, licitaciones que hayan quedado, cosas de esta naturaleza? Prácticamente está todo comprometido, Hugo. Es uno de los temas. Tú sabes que la Secretaría de Hacienda, justamente con todos estos problemas que se tienen económicos en el país, pues obviamente nos instruye y nos pide que el ejercicio del presupuesto sea lo más ágil. Esto lleva a todo un proceso de la elaboración de proyectos, la generación de las licitaciones, en fin, todo este tema, pero prácticamente está todo terminado. Yo esperaría no dejar pendientes administrativos para el sucesor, quien sea que venga, pero definitivamente por ese lado estoy tranquilo de que el presupuesto se va a ejercer. Hay que recordar que estos números que dimos, no todo va directo a la obra, llevas la parte que es de proyectos, lleva la parte con la que tienes que pagar las indemnizaciones, en fin, lleva varios componentes, o de repente el hablar, como te mencionaba al principio, de más de 2.700 millones ejercidos en la parte de infraestructura, pues digamos, bueno, son muchísimos para obra, pero aquí hay también porcentajes que van destinados a ellos. Y además también te comento que la Comisión Nacional del Agua aplicó recursos junto con el Estado y municipios en la parte de programas federalizados que están dirigidos a la infraestructura hidráulica, cárcamos, tuberías, desasolves, bueno, todas las plantas potabilizadoras, y ahí metimos más de 1,000 millones como federación y el Estado puso su contraparte correspondiente. Comentarte que en 2013 el compromiso del director de la CONAGUA, el doctor González, junto con el gobernador, fue que en ese año el 100% de los recursos en esa materia los pusiera la federación, hicimos todos los acuerdos correspondientes y así se hizo. Trabajamos también en materia de alertamiento, es decir, en lo que son las estaciones hidrométricas. Ahí se invirtieron entre 2013 y 2014 60 millones de pesos en delimitación, que es otro de los compromisos presidenciales, tener las zonas federales en los puntos más críticos. Se hicieron ahí 22 proyectos y ahí invertimos casi 40 millones. Trabajamos también con los municipios y con las CEAS en el tema de cultura del agua, donde se aporta una cantidad aproximada de 1 millón de pesos por la federación y otro tanto por el organismo operador. Y en el tema de lo que es la parte agrícola, entre los 3 años superamos los 160, 170 millones de pesos, que esos van para mantenimiento de drenes, mantenimiento de caminos, en fin. Hicimos varios proyectos importantes también. Trabajamos, por ejemplo, en el proyecto para el nuevo acueducto de Chichicastle a Frontera. Desafortunadamente no hubo los recursos suficientes para construirlo. Estamos trabajando en eso para que tenga la cartera correspondiente. Se trabajó en un proyecto también para la sustitución o la modificación de la forma de abastecer el agua en la isla 1 y 2, que es a través de unos pozos radiales en lugar de la obra de toma sobre el río. En fin, son varias acciones que se han venido dando, que son creo que muy importantes y vale la pena mencionar, porque si bien está uno sujeto a la crítica y es muy válida y además a la calificación por parte de la gente, lo que sí también vale la pena señalar es que en el gobierno del presidente Peña se ha invertido bastantes recursos, muchos recursos en el estado de Tabasco y con una plena coordinación con el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Finalmente, ingeniero, también quedó en proyecto, no se concretó lo del rescate de la Laguna de las Ilusiones que había anunciado hace 1 año y medio, solamente estudios, pero no acciones. ¿Ingeniero? Bueno, pues parece que se nos... Bueno. Sí, ingeniero, me escuchaba. Sí, sobre el tema de la laguna, sí. En principio el compromiso fue justamente una inversión de 40 millones de pesos, que implicaba ciertas acciones que se habían contemplado en un proyecto preliminar. Se
continuaron con estas acciones, se iniciaron los trabajos para poder hacer la erradicación de los recursos a través de un programa que es prácticamente subsidio, que eso es lo que permite en todo caso que se ejerzan los recursos 100% federales. El año pasado, recordarás que fue un año extremadamente lluvioso. Estas obras, estos temas de recuperación implican modificar parte de infraestructura urbana, tanto de drenajes como de tuberías, romper calles, etcétera, por lo que acordamos que eso lo hiciera el Estado. Las condiciones no lo permitieron, la fecha en que se erradicaron los recursos fue también muy justa y esos recursos sí están sujetos a una fecha fatal para tenerlos que regresar o no, pero se aplicaron parte de esos recursos en acciones que son, yo creo que lo que deja listo el camino para que se empiece a trabajar justamente en la recuperación. Todos sabemos el problema fundamental es la aportación de aguas residuales hacia la laguna o hacia los cuerpos de agua, hacia los ríos, y esto lo tenemos no solo en el estado de Tabasco, sino prácticamente en todo el país. Tenemos que trabajar más en plantas de tratamiento y desde luego afinar este punto y estar de acuerdo con la autoridad municipal y la autoridad estatal para que se inicien ciertas obras, las que se consideren de acuerdo a un programa y de acuerdo a la capacidad también financiera que vayan teniendo las entidades, pero para nada está abandonado el proyecto de recuperación. Es un tema fundamental que al director de la Conagua, al maestro Ramírez de la Parra, le interesa mucho porque es todo el tema de saneamiento de los cuerpos de agua. A ver si le entendí, ingeniero. Ya insisto, para terminar con este asunto de la laguna, por las lluvias nada más alcanzó el año pasado para hacer estudios, se tuvo que regresar dinero para obras, se tiene que volver a gestionar, ¿así es? Hay que volver a gestionar las lluvias, o sea, no por las lluvias solo se realizaron estudios. Al momento que se erradican los recursos, esto fue por agosto más o menos, septiembre, se terminan los estudios, o sea, se empieza todo este tema, pero además fue un año muy lluvioso donde implicaba romper calles y demás, pero ya no era un tema que iba a hacer la Comisión Nacional del Agua. O sea, no la Comisión Nacional del Agua iba a hacer exactamente a través del Estado, en coordinación con el municipio. Creo que no hubiera sido fácil ni viable llevar a cabo alguna acción con lo que se tenía en ese momento y con las condiciones que se hacían. Hubiera sido más perjudicial que benéfico. ¿Y creo se tuvo que regresar el dinero? Parte del dinero radicado se regresó. ¿Y ahora hay que volverlo a gestionar? Hay que volver a gestionar, efectivamente. Pero, o sea, la gestión pues, está a la disponibilidad de la Comisión Nacional del Agua y obviamente pues tendrá que estar a la disponibilidad del Estado. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿Que sea un año seco? Es un año extremadamente seco, Hugo. Sí, pero me refiero al año en el que se haga la obra. Este próximo año va a ser justamente un año seco. Hay que trabajar para poder iniciar con las obras fundamentales, que es, por ejemplo, quitar las aportaciones grandes que se tienen a la laguna de colectores importantes. Ahí tenemos el Malda, por ejemplo, que habría que meterlo en otro esquema de drenaje para derivarlo, que no entre directo a la laguna porque no tiene forma de oxigenarse. Se pensó también en meter más aireadores, meter otro tipo de estructuras que permitieran el control para las aguas residuales, pero es un tema pues que se tiene que ver, como te digo, en conjunto, tanto con autoridades estatales y municipales. Yo creo que el siguiente año es un año muy bueno para trabajar con este asunto. En pocas palabras, ingeniero, ¿este es un proyecto viable o es para darnos a tole con el dedo? Es un proyecto viable y que debe de dar resultados para que la laguna mejore sus condiciones. Ingeniero Gutiérrez Marcos, le agradezco el tiempo que nos concede para charlar con usted y vamos a estar pendientes de los enroques que se den entonces y le deseamos suerte a donde quiera que vaya. Muchas gracias, Hugo. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias a usted. Buenos días. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Es el director local de la Conagua, Antonio Gutiérrez Marcos, que ya se va el 15 de septiembre, nos decía. Nosotros vamos a una pausa. Los amigos jamás debemos perder el contacto. Claro, y con Amigo Óptimo Plus sin frontera es mucho más fácil. Ya que recibir llamadas en Estados Unidos no te cuesta. Y tus 3 números gratis también son gratis allá. Además, los mensajes y megas cuestan lo mismo en México y Estados Unidos. Amigo Óptimo Plus sin frontera. Telcel es la red.
2,000 becas en el 2013, 4,000 becas en el 2014. Ahora, en el 2015, otorgaremos 6,000 becas para que 6,000 estudiantes de preparatoria y universidad sigan adelante con sus estudios. Prepárate y aprovecha esta nueva oportunidad.